polvo. Y bien, estamos ahora con Manuel Bernales, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, uno de los actores importantes en el acuerdo que se produjo en Moquegua para finalmente darle luz verde al proyecto Quellaveco. Esa ha sido quizás la noticia más importante de la semana o hasta del mes. Un proyecto minero muy grande, no tan grande como Conga, pero casi, creo que son 3.300 millones. 3.300 millones de dólares, un proyecto de cobre, entiendo. Estaba trabado también por la oposición de ciertos sectores, y luego de 14 meses de negociaciones se ha llegado a un acuerdo y el proyecto va. Quellaveco va. Bueno, estamos con Manuel Bernales. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, en primer lugar, esta es una gran noticia, pero veamos los términos, ¿cómo así se ha logrado este resultado? Para ponerle un poco de picante, voy a discrepar de tu introducción. Muy perfecto, ¿no? Lo que quiero decir es que una mesa de 32 personas que empieza a funcionar después del Moqueguazo, varios meses después, por supuesto, ¿no? Y que el gobierno actual, este gabinete, el gabinete detractado, la reconoce a través de una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros y le da una institucionalidad. Aquí está toda la lista de estas 32 personas. O sea que son más de 14... Más de 14 meses y con la resolución que la reconoce los últimos 4 meses y únicamente esos 4 meses el trabajo mío a cargo de la presidencia. De tal manera que, primer asunto, que yo te ruego que nos ayudes a ¿la presidencia de qué? De esta comisión, de esta mesa. De esta mesa a cargo del Ministerio, en representación del Ministerio de Energía y Minas, pero es una representación que tiene 32 personas, donde están gobierno central, gobierno regional. El líder de esto ha sido el presidente del gobierno regional. No creo que nadie se moleste porque yo digo que Martín Vizcarra ha sido el líder, ¿verdad? Eso es un hecho. Con él empezó eso. Pero también tienen otras formas de liderazgo: alcaldes provinciales, alcaldes distritales, universidad, colegio de abogados, colegio de ingenieros, cámaras de comercio de Hilo y de Moquegua, comunidades de Tala, Coscore, de distintos sitios, y todos con una cosa muy importante, Jaime, que debe saber la gente: todos, una persona, un voto. El voto del presidente del gobierno regional igual que el de un humilde campesino de Tala y Coscore. Eso es muy importante. En segundo lugar, es una mesa en la cual se ha escuchado a todos. Y la prueba está en que... Estaba la empresa también, me imagino. Por supuesto, naturalmente. Es más, aquí hay una fotografía que yo no le quiero hacer propaganda al diario. ¿Y la empresa tenía solo un voto? La empresa tenía solo un voto. Solo un voto, pero sin embargo 3.200 millones de dólares, pero solo un voto. Pero bueno, está bien. En segundo lugar, realmente. Pero en segundo lugar, el otro picante que le quiero poner es que yo afirmo, con todo rigor, permíteme decirlo, que este no es un proyecto solamente minero. El volumen de operaciones de reingeniería que se van a hacer para reponer el Tajo de Mina a más o menos como estaba hoy día, digamos, ¿no? Antes de que empiecen las operaciones. Uno. Es decir, el cierre de mina. Para la etapa del cierre de mina, exactamente. Volver a restituir el paisaje más o menos a como era al comienzo. Segundo. Más bonito de repente. De repente, sí. Eso se puede hacer, efectivamente. Eso se puede hacer. Con la tecnología y la voluntad de realización se puede hacer. Luego, la restitución del cauce del río Asana, que va a ser periódicamente, por un periodo quiero decir, va a ser desviado. Eso se va a restituir a su curso. Eso representa 1.000 millones de soles adicionales a los 1.000 y pico que se han conseguido en el acuerdo en la mesa. El otro aspecto importante es que el Ministerio de Energía y Minas está contribuyendo con una especie de sello de garantía técnico donde va a intervenir el equipo científico del Instituto de Geología del INGEMET para la certificación de que el estudio hidrogeológico de esa parte del río y todo eso está bien hecho. Eso ya está aprobado. Bueno, esto en la práctica significa la armonización de dos cosas: de la participación de la gente que recoge distintas opiniones y el ejercicio de una autoridad con responsabilidad. O sea, superar el reino de lo que yo llamo la opinología,
donde el que sabe de ética opina sobre energía nuclear, el que sabe de energía nuclear opina sobre Tchaikovsky. Eso no puede ser, no puede dar lo mismo. ¿Te refieres a estudios técnicos entonces? Así es. Se opina sobre la base de estudios técnicos. Exactamente. Esa es la gigantesca diferencia que hay entre esta mesa y muchas otras que no mesas. Pero no se estuvo politizada. Sí, está politizada, por supuesto. Yo he sostenido como responsable de la presidencia de la mesa. Pero si está politizada no hay técnica. No, sí hay técnica. El asunto es que no haya predominio ni hegemonía de la opinión política. Como estamos en democracia, tienen que opinar políticamente. No, obviamente, claro. Pero eso se combate con argumentos. Con argumentos o se busca salidas y consensos con argumentos, que es lo que se ha logrado. Les doy un dato que no es de menor importancia. El último día, la señora Cristala Constantinides, que es una lideresa que está detrás de todo eso. ¿Tiene vigencia? Tiene vigencia. ¿Estaba en la mesa? No, ella no estaba en la mesa, pero ha sido la vocera y la promotora de algunas personas que estuvieron en la mesa. Bueno, ella el último día se presentó a querer hablar y opinar, no siendo ya miembro de la mesa, y el último día, la sesión última. Y me pareció que como presidente de mesa, si ya esos argumentos habían sido discutidos, no habría ningún inconveniente. Bueno, expuso de nuevo sus argumentos, dejó sus papeles y yo aproveché para invitarle en público, invitación que reitero, para que nos visiten en el Ministerio de Energía y Minas o en el INGEMET, para que se pueda informar científica y técnicamente de las cosas, incluidos los aspectos de financiamiento. Esto es interesante, entonces. Es muy importante. Además, ha funcionado, el diálogo técnico fue posible. El diálogo técnico fue posible por una sencilla razón, yo creo, porque ha habido distintos liderazgos responsables, no un solo liderazgo. Por eso te decía yo que tengo esa discrepancia, yo no soy ningún factotum ahí. Ha habido un líder permanente que es el presidente del gobierno regional. El presidente Vizcarra es una persona pues de primer nivel. Además, para mí ha sido muy fácil entenderme con él, porque yo he sido deportista y él lo es. Entonces, el concepto del deporte como equipo y no como obsesión de figuretismo personal, eso es lo que hemos practicado en la mesa. Un equipo ganador. Entonces hay que desarrollar el deporte en el Perú. El buen deporte. Bueno, claro, por supuesto. No la superficialidad. No, pero el mal deporte, el deporte es bueno por definición. Permíteme decirte dos cositas más del proyecto. El proyecto, y te voy a dejar la documentación para que puedas usarla y emplearla, porque todo esto ya pronto, el lunes, martes, está colgado de toda la página web. Esto nada es secreto. Fondo de Desarrollo Moquegua, 250 millones de soles. Acuerdos de responsabilidad social de la mesa de diálogo, 100 millones adicionales, 350 millones adicionales, más el Fondo de Desarrollo de Moquegua, 650 millones, en total 1.000 millones que empiezan a desembolsarse ahora. Pero no es como la cañería para hacer, por ejemplo, un monumento u otro coliseo o un monumento al Mambo o a la Vaca o la Torre del Pisco, no se trata de eso. Hay candados de seguridad que la propia comisión ha aprobado por unanimidad. ¿Eso es para aplicarlo en un plan o en para algo? Aplicarlo en las prioridades de... ¿Quién fija las prioridades? La comisión ya las fijó. La mesa ya las fijó. Ya las fijó y el resto de acuerdo a al plan de desarrollo concertado y al plan de competitividad regional. O sea, nada a la improvisación. Pero este fondo es más allá del canon y más allá de las regalías. Por supuesto que sí. Te doy un dato concreto. Acá voy a leer para no equivocarme. Incluye compromiso de responsabilidad social, incluye además el 10 por este fondo, es aparte de las regalías. Esto equivale aproximadamente al 20% de lo que por año se va a estar recogiendo durante 30 años. Entonces, este es un proyecto que es a la vez hidrológico, porque le da más agua, las presas, la colaboración con Pasto Grande. Da más agua, ese proyecto va a generar más agua. Así es. Es lo mismo que ocurriría pues en Conga, ¿no? Más agua. Este es un proyecto que digo yo, que es a la vez minero, hidrológico, ambiental, laboral y con sentido de desarrollo, porque el dinero está pensado en esta etapa inicial, no para cuando la empresa tenga ganancias, sino en esta etapa inicial está pensado para capacitación laboral, para preparar a la gente que va a trabajar ahí, que de un total de 8.000 personas aproximadamente en la etapa de construcción,
se ha decidido que 8 de cada 10 trabajadores sean moquegüanos, pero deben prepararse. En segundo lugar, las redes de empresas rurales. En tercer lugar, las redes de MIPYMES urbanas, todas ellas articuladas en el marco del plan de desarrollo y del plan de competitividad. Por supuesto que habrá problemas más adelante, pero para eso se ha previsto comité de seguimiento participativo, comité de desarrollo para la administración del fondo participativo, donde la empresa sigue en minoría, el gobierno central no participa, el gobierno central en el ejercicio de su responsabilidad de fiscalización y de promoción va a permanecer fuera como veedor, como articulador, como lo que es su función. ¿Quién ejecuta? Ejecuta, el grueso de estas inversiones van a ser ejecutadas por decisión de los propios moquegüanos y la nuestra propia, porque lo hemos aprobado por unanimidad, la propia empresa, de tal manera que aceleramos el proceso de inversión y de empleo del dinero, y no es que no van a tener los requisitos de tipo SNIP, por supuesto que están sujetas a las leyes de auditoría de toda empresa, no se va a hacer ninguna tontería. Y una cosa muy importante, Jaime, que se ha aprobado, y es que hoy día con esta decisión Moquegua tiene la posibilidad de tener una visión y un manejo de conjunto de su agua y además de contribuir al agua de Arequipa. Por eso ya se han reunido los presidentes de Moquegua y de Arequipa para ver el asunto del tambo. Entonces es una perspectiva distinta. Bueno, Moquegua es muy afortunada en realidad porque es una región muy pequeña. Es como una provincia en realidad de cualquier otra región. Efectivamente. ¿No? Y sin embargo va a tener una inyección extraordinaria de capital, de recursos, ¿no? Lo importante aquí es el pluralismo de la ejecución. Gobierno central. La otra cosa que ha servido, para la cual ha servido la mesa, Jaime, son acuerdos complementarios entre el gobierno regional, otros sectores representativos de empresarios, inversionistas, cámaras de comercio y el gobierno central, que no me toca a mí hablar de ese asunto, sino a las respectivas autoridades, pero van a haber inversiones complementarias. Entonces esto es muy importante. Ahora, ¿quiénes se oponían? Hay una oposición que viene de personas que participaron en la izquierda, que yo conozco a muchos de ellos desde hace muchos años, conozco a Cristala Constantinides hace 30 y tantos años, que se han quedado colgados de la brocha. Ellos han participado y han tenido muchísimas horas de intervención, han contratado sus consultores, sus argumentos, pero solo 2 personas. Pero 2 personas que fuera de eso vuelven a hacer lo mismo, organizar la grita callejera y se han ido quedando solos. A mí me da pesar porque yo debo decir que creo en la buena voluntad de todas las personas, ¿no? Hasta que efectivamente demuestren lo contrario. No, pero no había un grupo también de agricultores, de regantes. De regantes, sí me refiero a ellos, ¿no? Pero no son todos, eso poco a poco se va a ir superando. Lo importante es tener argumentos técnicos, escuchar con mucha paciencia a la gente, pero también ponerlos en su sitio. Yo he tenido en algún momento que levantar la voz porque no se puede romper el orden. El poner energía no es autoritarismo, de ninguna manera. Si hay un orden, un reglamento establecido, no puede venir pues Juancito Rodríguez a gritarnos como le da la gana todo el tiempo. Y yo en esto quiero decir que mucha gente ahí en la comisión ha tenido una paciencia que dudo que la tuviéramos nosotros para soportar los insultos a que han sido sometidos en la misma comisión en algunas reuniones y desde fuera en otras. Y lo importante también cómo la empresa ha sabido sobrellevar estas cosas y ha sabido tener mucha paciencia. Yo creo que todos hemos dado de nosotros para mirar el bien común de Moquegua. Y yo he insistido en una cosa, Jaime, permíteme cerrar con esta expresión. Estamos en el mes patrio. Insistido en el Perú, porque este es un proyecto para el Perú. Si esto no se realizaba, al sur del Perú o en otros lugares habrían estado felices de que no se realice porque tienen carteras de proyectos para invertir también. De tal manera que esta es una muestra de lo que el presidente en términos políticos, no quiero decirlo así, pero en términos políticos habla de nueva minería. Y acá, sin entrar en ningún discurso político, decimos componente hídrico, componente de articulación empresarial, redes productivas, un tema que tú conoces muy bien, que lo has tratado en un libro tuyo estupendo que leí hace tiempo, el tema de la fiscalización, de la capacitación para el monitoreo y sobre todo el tema de no poner todos los huevos en una sola canasta inversionista, sino de distribuirla en un marco regional. Una pregunta a propósito de esto.
Tú eres el director general de gestión social del Ministerio de Energía y Minas. No es oficina de conflictos, por si las moscas. Nos ocupamos de eso también. Ahí es donde estaba Carvajal antes. Exactamente, ahí está. Yo entré a reemplazar a José Luis. Ya. Y esta fue mi primera tarea encomendada. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas tiene en esta oficina y en otras, las vinculadas, por ejemplo, a los estudios de impacto ambiental, las que aprueban los estudios de impacto ambiental, ¿tiene la suficiente capacidad de gente y de gente capacitada para manejar todos estos temas a nivel nacional? Afirmo que sí. ¿Sí? Mira, afirmo que sí, por una sencilla razón. Mira. Porque yo me acuerdo que para los estudios de impacto ambiental no tenían la cantidad de gente suficiente. Es que eso es por periodos. Tenían que subcontratar. Eso es verdad, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuántos años tiene el ministerio? Fue creado en 1969. Su primer ministro fue Jorge Fernández Maldonado, que también fue senador por Moquegua, de Izquierda Unida del Partido Socialista Revolucionario. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, y con él empiezan estos proyectos, que Yabeco, Cuajone, Toquepala, empiezan en... Y tenemos, entre paréntesis, un atraso en la cartera de proyectos, porque estos son proyectos que vienen de los 60. Sí, pues, pero hubo proyectos, durante 30 años no hubo proyectos, salvo Cuajones, no hubo proyectos, no hubo inversión en el Perú. Así es. Recién se por ese mismo gobierno que tú estás mencionando. Así es, sí ha habido contradicciones en la vida del país, pero para no correrme de la pregunta... Sí, pero yo quiero aquí decir mi opinión con toda sinceridad y todo respeto para las personas. En las actuales circunstancias del régimen laboral de los servidores públicos, eso a mí me da vergüenza decirlo, en las condiciones laborales en que se contrata a los servidores públicos. Eso tiene que ser superado. En la comisión de transferencias del gobierno pasado a este gobierno y en la comisión particular de la presidencia del Consejo de Ministros, nosotros señalamos la importante tarea que tenía el programa Servir, de ser no solamente continuado, sino mejorado, de tal manera que los talentos buenos que hay se retengan. Hoy día, como antes sucedía en otros periodos con el Instituto de Planificación, alimentaba a otras instituciones y al sector privado. Hoy día estos ministerios deben ser fortalecidos. La idea hay que pagar mejor. Hay que pagar mejor y además fortalecer las competencias sectoriales. Ni los alemanes piensan que un solo ministerio, llámese multisectorial o como sea, va a encargarse de estudios ambiental de todos los sectores. Podemos tener imposible. En otra ocasión una discusión sobre esto porque es muy importante. Se trata de fortalecer la institucionalidad estatal en todo el manejo ambiental, de minería y todo lo demás. Con competencias. No sé si hay alguna reflexión, ya nos ha ganado el tiempo, pero... ¿Algo sobre Cajamarca se puede proyectar a partir de esto o ya es otra historia completamente diferente? Yo no quiero hacer consejos, Jaime, que sería lo peor. Lo importante sería intercambiar la opinión y el análisis. Y con mucho gusto estamos completamente dispuestos a hacerlo. En Moquegua, en Lima, donde quieran. Muy bien. Manuel Bernales, director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Y te dejo el documento. Presidente de la mesa que llegó a un acuerdo en Quellaveco, proyecto importantísimo del sur del Perú, 3.300 millones de dólares que sale adelante, una gran noticia. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Jaime Antesana y Pedro Yaranga para ver el tema de este operativo de rescate de unos pioneritos en el Braem y la captura de Jorge. Regresamos.